Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra escuela dominical, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y cuidado, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Padre, y vemos tu mano poderosa cuidando nuestras vidas. Padre, te pido que estés con nosotros en este momento, que nos disponemos a meditar en tu palabra, que tú hables a nuestros corazones, Padre, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, que podamos hacer cambios que nos lleven a ser mejores cristianos, Padre, dar un buen testimonio a todos aquellos que nos rodean. Padre, te damos las gracias, Padre, por aquellos hermanos que has tenido a bien levantar de la enfermedad, Padre. Estamos muy gozosos, Padre, al ver tu fidelidad. Pero también te pedimos por aquellos que han partido, Padre, por aquellas familias que han tenido pérdidas, Padre, que estés con ellos, consueles sus corazones y los fortalezcas. Padre, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bondadoso y a pesar de que algunos de nosotros podamos partir, sabemos que tú nos estás esperando con los brazos abiertos y que tenemos un lugar seguro en tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Te pido que el Espíritu Santo hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Hemos estado tratando temas en un solo día, pero extendimos el tema de la voluntad de Dios en 3 secciones. La primera, hablamos acerca de la voluntad directiva de Dios. La semana pasada hablamos de la voluntad permisiva de Dios y hoy hablaremos del plan que Dios tiene para nuestra vida. Algunos dicen la voluntad personal o la voluntad que Dios tiene para mi persona. Pero, ¿cuál es ese plan? ¿Cómo puedo yo encontrar ese plan para mi vida? En primer lugar, la naturaleza nos muestra que nuestro nacimiento pues no es obra de la casualidad. Al contrario, sabemos que cada ser humano nacido es un ser humano que combatió para venir a este mundo, se esforzó para ser aquel espermatozoide que fecundara el óvulo entre tantos otros espermatozoides. Y el que nosotros hayamos venido a este mundo nos habla de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios desea algo de nosotros. La pregunta universal que todo hombre se tiene, que todo ser humano se hace es, ¿por qué vine a este mundo? ¿Por qué he nacido? Y nosotros, los creyentes, queremos tener respuesta a esa pregunta. ¿Por qué hemos venido a esta tierra? A esto le llamaremos el plan de Dios para nuestra vida. Podemos empezar buscando en 2 Timoteo 3, 16 y 17, versículos muy conocidos. Y en este verso yo quiero hacerle ver que Dios nos muestra el plan para nuestra vida a través de las Escrituras. Acompáñenme, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos, útiles en sus manos y que estemos preparados para toda buena obra. Yo creo que aquí está definido de una forma muy clara cuál es el plan que Dios tiene para su vida. Pero también nos define el cómo nosotros podemos llegar a cumplir este propósito de Dios en nuestra vida. Y este propósito nos ayuda a poder llegar a cumplirlo el observar las Escrituras. A algunas personas les gustaría que Dios le revelara el plan para su vida de una forma mística, como por ejemplo el caso del apóstol Pablo, el cual iba rumbo a Damasco, cuando una luz cegó sus ojos y una voz del cielo le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues?
Y entonces en ese momento, Pablo, que en ese instante se le conocía como Saulo, dijo, ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor Jesucristo se presenta. Algunos quisiésemos tener alguna experiencia de esta forma. Por ahí leía en un libro que habla acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida, que a veces los hombres quisieran vivir una experiencia extraordinaria, como por ejemplo ir caminando por las calles y resbalarse con una cáscara de plátano y caer al suelo y que su mano cayera sobre un mapa que ahí estaba tirada en la calle y su dedo quedara justo en el lugar donde Dios quiere que usted vaya y dijera, Señor, yo entiendo que tú quieres que vaya a este lugar. A veces quisiésemos algo así. Quisiésemos escuchar la voz de Dios, como en el caso de Moisés, que le decía, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Quisiésemos que nos diga, ve a mi pueblo y vas a hacer esto, identifícate, di que yo soy el enviado. Pero no siempre Dios revela su plan de salvación. En el tiempo de la iglesia, en el tiempo en el que estamos, ¿cómo Dios revela su plan? Bueno, hemos leído según Timoteo 3:16, lo revela a través de las Escrituras. Las Escrituras nos permiten saber hacia qué dirección debemos caminar. Dios nos habla a través de las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vamos descubriendo cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Para que nosotros podamos descubrir ese plan, necesitamos esforzarnos en estar observando las Escrituras. Pero tenemos que tener en claro que Dios no va a hablarnos al oído y decir, levántate y ve a tal pueblo a predicar. Nosotros tenemos que entender que tenemos, en primer lugar, buscar las Escrituras, pero hay otro elemento que es indispensable. Este es tener una mente renovada. Si usted me acompaña a Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, podemos encontrar unas palabras del apóstol Pablo hacia los hermanos de Roma. Dice de la siguiente manera. Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Si usted quiere saber cuál es esa voluntad agradable y perfecta, tiene que renovar su entendimiento. Y esto, permítame aclarar, que estamos hablando en el entorno de creyentes. Aquel que no es creyente, pues no va a encontrar el plan de Dios para su vida. Primero tendría que ir al punto más básico, el deseo más básico que Dios tiene para toda la humanidad. Segunda de Pedro 2:9, usted puede encontrar que Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos hablando en ese tema para personas salvas. Si usted ya obedeció a Dios en su primera voluntad para su vida, que es que usted sea salvo, entonces lo segundo es que usted se acerque a las Escrituras. En tercero, renueve su entendimiento. Para renovar su entendimiento, en primer lugar, debe renunciar a amoldar su mente a la forma de este mundo. Debe empezar a ver no las cosas de esta tierra, sino las cosas de arriba, donde está Cristo, según nos dice Colosenses 3:2. Nosotros debemos ver hacia arriba. De esta forma podríamos comprender cuál es el plan de Dios para nuestra vida, porque mientras nosotros sigamos viendo como el mundo ve,
¿Y cómo ve el mundo? Bueno, el mundo es egocéntrico. Hoy más que nunca podemos ver que el pensamiento del mundo es egocéntrico. Por ejemplo, se está luchando en contra del aborto. Algunas personas quieren legalizar el aborto. ¿En base a qué? A que no están preparados para ser madres. ¿En base a qué? Que no deseaban tener ese niño. ¿En base a qué? A que no se protegieron y de repente, fuera del marco del matrimonio, se ve la persona embarazada. Y esos son algunos casos. Algunos más fuertes alegan acerca de una violación. Pero cuando nosotros decidimos, tomando este ejemplo, darle la vida a este ser que se está formando en la mujer, nosotros estamos siendo egoístas, egocéntricos. Solamente estamos pensando en nosotros y no estamos pensando en ese ser. Algunos argumentan, es mejor que ciertos niños no nazcan porque no hay el recurso o el ambiente propicio para traerlos al mundo. Pero esto no es decisión nuestra. Dios es el que provee los niños, no nosotros. Y esa vida es independiente, tiene sus propios derechos. Y nosotros no debiésemos ser egoístas pensando en que tenemos la autoridad para cortar la vida a este ser. Así que, tomando como ejemplo, el mundo piensa de esa forma, egoísta. Nosotros debemos dejar de pensar de esa forma, dejar de ser egocéntricos. Nosotros debiésemos imitar más bien la forma de pensar de Cristo. Recuerden que en todo momento nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo. Si usted me acompaña a Filipenses capítulo 2, podemos ver en el verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo no estaba pensando en sí, estaba pensando en usted y en mí, nosotros los que necesitamos la salvación. Así que su interés primario era que usted y yo seamos salvos. Lo que dejó como algo secundario es su posición, su estado, el cual es como Dios, o era igual a Dios, pero en ese momento Él se despoja de esa gloria y viene a este mundo para salvarnos a usted como a mí. Ese es el sentir de Cristo Jesús, el cual nosotros debemos imitar. Renovar nuestra mente. Cuando hablamos de renovar nuestra mente, es enfocar nuestros intereses en las cosas de Dios. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo decir que los negocios de su Padre era necesario que Él esté? Así cada uno de nosotros es necesario que nos involucremos, que estemos de forma activa relacionados con el negocio de Dios. Debemos estar dispuestos a servir en nuestra iglesia local. Algunas personas quisieran descubrir el plan de Dios para sus vidas, pero no se ajustan o no participan dentro de los planes de la iglesia local, o no asisten a una iglesia y quieren en su soledad encontrar el plan de Dios para su vida, lo cual es un absurdo, porque si usted no es obediente en lo poco,
menos sería lo mucho. Dios no le daría más de lo que no está usted dispuesto a obedecer. Podemos encontrar en las Escrituras que no debemos dejar de reunirnos, como algunos lo tienen por costumbre. Algunas personas dejan la iglesia en busca de encontrar lo que Dios quiere para su vida. Si usted tiene este pensamiento, ese es un pensamiento fuera del pensamiento de Dios. Es un pensamiento muy humano, conforme a la forma de este siglo, no conforme a la mente de Cristo. Así que en primer lugar, debiésemos obedecer en esas cosas básicas como es estar reuniéndonos. En segundo lugar, podemos encontrar en las Escrituras la voluntad de Dios manifestada o expresada de forma sencilla que cualquiera pudiese entender. Si usted me acompaña al libro de Mateo, capítulo 28, yo creo que usted sabe muy bien de lo que le voy a hablar, versos 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida según este texto? En primer lugar, hacer discípulos. En segundo lugar, enseñarles, llevarlos a la fila bautismal. Luego enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero si nosotros no estamos evangelizando, si usted no está compartiendo el evangelio, si usted no quiere participar cuando en su iglesia se convoca a salir a evangelizar, si usted se avergüenza de compartir el evangelio, entonces, ¿cómo desea que Dios manifieste el plan para su vida de formas más llamativas si usted no es obediente en lo más sencillo? ¿Quiere usted encontrar el plan de Dios para su vida? Ahí está expresado de forma clara. Debemos compartir el evangelio. Ese es el plan de Dios. Tenemos otro ejemplo de un plan claro. En Primera de Pedro, usted me acompaña, capítulo 1, verso 16. Podemos leer de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es la voluntad o el plan de Dios para mi vida? Que yo sea santo. Y cada día batallamos para poder ser apartados para Dios. Recuerde, santo, apartado. Cada día luchamos para irnos despojando de ese viejo hombre y adquirir la forma del nuevo hombre. Yo creo que usted y yo tendremos mucho en que entretenernos buscando la santidad de aquí hasta que venga el Señor Jesucristo. El plan de Dios para su vida y para mi vida. Pero si usted no cambia su forma de ser, si usted sigue manifestando la forma del mundo, envidia, ira, gritería, disensiones, si nosotros seguimos viviendo como viven aquellos, borracheras, si nosotros seguimos conservando esas prácticas del mundo, tomando lo que no es nuestro, si nosotros seguimos siendo deshonestos y no buscamos cambiar, entonces es un absurdo que usted quiere encontrar el plan de Dios para su vida. Por eso debemos ser coherentes. En primer lugar, evangelizar. En segundo lugar, buscar la santidad. Pero también dice el libro de Efesios, usted me acompaña, Efesios 2:10. Podemos leer de la siguiente manera. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo tipo de buena obra es preparada por Dios para que todos sus hijos, todos aquellos que han nacido de nuevo, anden en aquellas buenas obras. Pero si usted no tiene compasión por su hermano, si usted no es misericordioso, perdonador, si usted sigue siendo rencoroso, entonces no está expresando la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida se expresa de forma clara, de tal forma que no haya confusión. Usted haga todo tipo de obra buena, porque esa es la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida. Decíamos al inicio, algunas personas buscan otro tipo de vida. Algunas personas buscan ser el foco o el centro de la atención en algún ministerio y dicen, este es el plan. No, a veces no hemos cambiado nuestra forma de pensar y es necesario, entonces decíamos, buscar a Dios en las Escrituras, tener una mente renovada, luego hacer aquellas cosas básicas que Dios ha expresado como el plan para nuestra vida de forma clara, evangelizar, hacer buenas obras, buscar la santidad. Luego, si nosotros, hijos de Dios, nos mantenemos ocupados en esos quehaceres que Dios ha manifestado de forma tan clara, sin darnos cuenta, entonces Dios nos va a ir conduciendo hacia los senderos, hacia los caminos que Él quiere que nos conduzcamos. Por ejemplo, sabemos que el Espíritu Santo ha dado dones a cada uno de los creyentes según Él quiere. Usted podría decir, este es mi don, ya lo descubrí. Pero si usted no está haciendo lo anterior, ese don no va a poder ser utilizado. ¿Por qué? Porque no estará cumpliendo con lo más básico que Dios quiere para su vida. Pero si está haciendo lo anterior, lo que mencionamos anterior, entonces ese don se irá desarrollando en el marco de la iglesia. Usted no estará persiguiendo manifestar ese don, sino que solo Dios va a ir abriendo las puertas para que pueda servirle dentro de su iglesia. Pero es necesario que seamos obedientes. Recuerden, hemos visto ya la clase acerca del bautismo. Y dijimos que el Señor Jesucristo, cuando se bautizó, dijo, es necesario que cumplamos todas las cosas. Y decíamos en aquella ocasión que era necesario que el Señor Jesucristo cumpliese ese acto de obediencia, esto que ya estaba establecido, para que luego, como dice las Escrituras, iniciara su ministerio. Pero si el Señor Jesucristo no mostrara obediencia y humildad, entonces no iba a ser efectivo su ministerio o no iba a ser captado de forma efectiva. En cambio, la gente decía que el Señor Jesucristo predicaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no solamente hablaba, sino que era manifiesto que Él venía de Dios. A pesar de que la gente a simple vista no podía detectar que era el Mesías, pero a simple vista detectaba que Él venía de Dios. Los fariseos se resistían a aceptar esto, pero sabían en su corazón que Jesús venía de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? Usted puede vivir una vida gozosa si entrega su vida por completo al Señor. Pero si se resiste y quiere lo grande, pero no es fiel en lo poco, créanme que el Señor no lo bendecirá guiándole a trabajos mayores si usted no ha hecho lo más necesario. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido que estés con nosotros este día, Padre, y que nos ayudes, Padre, cada día a encontrar cuál es ese plan que tienes para nosotros. Ayúdanos a ser fieles en lo poco para que podamos ser fieles. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestra mente, no una mente interesada en la vanagloria de la vida, sino una mente preocupada e interesada por hacer tu voluntad. Padre, gracias por tu amor y misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.